La Clasificación Internacional de las Enfermedades en su versión más reciente, en la entidad Trastornos Mentales, del Comportamiento y del Neurodesarrollo, menciona lo siguiente. La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos primarios se caracterizan por distorsiones significativas en el juicio de la realidad y por alteraciones en el comportamiento que se manifiestan a través de síntomas positivos, como delirios y alucinaciones persistentes, pensamiento desorganizado, que suele manifestarse como lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado, y experiencias de pasividad y de control, y por síntomas negativos como afecto embotado o sin variación y abulia, y alteraciones psicomotoras. Los síntomas ocurren con suficiente frecuencia e intensidad para desviarse de lo esperado según las normas culturales o subculturales. Estos síntomas no surgen como una característica de otro trastorno mental y del comportamiento. Por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, delirium o trastorno por consumo de sustancias. Las categorías en esta agrupación no deben utilizarse para clasificar la expresión de ideas, creencias o comportamientos que están sancionados culturalmente. Dentro de esta misma clasificación, es derivado por episodios donde incluyen síntomas positivos y negativos donde sea una primera aparición o son episodios múltiples o continuas. Bueno, ¿y a qué se hace referencia esto? Y no, antes de determinar estos dos términos, no se hace alusión a que sea un síntoma relacionado con la maldad o bondad de una persona. En primera parte, el término síntomas positivos hacen alusión a alucinaciones y delirios que puede presentar el paciente, al igual que la anedonia o falta de interés en las actividades, falta de sociabilidad y afecto aplanado. Por otro lado, los síntomas negativos se refieren a disminución o pérdida de las funciones normales y el estado afectivo. Cabe decir que también existen otras dos categorías para la esquizofrenia: desorganizados y cognitivos. Mientras que los primeros hacen referencia a los trastornos del pensamiento y conducta no convencional, los segundos apuntan hacia un déficit de la memoria, procesamiento de la información y resolución de problemas. Las tasas de comorbilidad con los trastornos relacionados con sustancias son elevadas en la esquizofrenia. Más de la mitad de iOS individuos con esquizofrenia tienen un trastorno por consumo de tabaco, fuman cigarrillos de manera habitual. Cada vez se reconoce más la comorbilidad con los trastornos de ansiedad en la esquizofrenia. Las tasas de trastorno obsesivo-compulsivo y de trastorno de pánico son elevadas en los individuos con esquizofrenia en comparación con la población general. El trastorno de la personalidad esquizotípica o paranoide a veces puede preceder al inicio de una esquizofrenia. La esperanza de vida está acortada en las personas con esquizofrenia debido a las afecciones médicas asociadas. El aumento de peso, la diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares y pulmonares son más habituales en los individuos con esquizofrenia que en la población general. A pesar que la causa se desconoce, pero la evidencia que avala la participación de componentes genético y ambiental es significativa. Los síntomas comienzan habitualmente en la adolescencia o al comienzo de la edad adulta. Los síntomas psicóticos de la esquizofrenia aparecen típicamente entre la adolescencia tardía y la mitad de la treintena. El inicio antes de la adolescencia es raro. El pico de inicio de los primeros episodios psicóticos se sitúa en la primera mitad de la veintena en los varones y a finales de la veintena en las mujeres. El inicio puede ser brusco o insidioso, pero la mayoría de los individuos presenta un desarrollo lento y gradual de diversos signos y síntomas clínicamente significativos. La mitad de estos individuos refiere síntomas depresivos. La edad de inicio más temprana se ha considerado tradicionalmente un factor que predice un peor pronóstico. Sin embargo, el efecto de la edad de inicio probablemente se relacione con el género, teniendo los varones un peor ajuste premórbido, menores logros académicos, síntomas negativos y disfunción cognitiva más prominentes, y un pronóstico peor en general. Según el sitio web de la Organización Mundial a la Salud, 1 de cada 300 personas padecen de esta enfermedad, es decir 24 millones de personas en el mundo, teniendo una incidencia mayor con los hombres, siendo común que aparezca en la adolescencia o entre los 20 y los 30. Por otro lado, es extremadamente crítico que el 75% de los latinos diagnosticados con este trastorno no tienen tratamiento o seguimiento. Si por motivos económicos o falta de atención psicosocial es lo que afecta notablemente. Es extremadamente común mirar en las redes sociales donde en los meses más recientes, se convirtió en una tendencia lo presente en la pantalla.
Aunque las dinámicas de Internet ha generado que muchos términos se utilicen a la ligera, es necesario recordar que estamos hablando de personas que padecen de un trastorno mental que afecta su situación emocional, laboral y personal. A pesar que el humor es subjetivo, tenemos que tener en cuenta no olvidar el tacto al realizar estos comentarios con una persona que lo padece. El tratamiento varía mucho por paciente, pero puede apoyarse en farmacoterapia, terapia y rehabilitación psicosocial. La detección y el tratamiento temprano mejoran el funcionamiento a largo plazo. Una de las terapias que es empleada corresponde a la cognitivo-conductual, en los que se centran en el abordaje de síntomas positivos, funcionamiento social, conductas que puedan incidir en un otro, desempeño laboral y demás. Con base a los avances científicos más recientes, aún no tiene una cura definitiva. Sin embargo, su tratamiento, como se resaltó en el punto anterior, se puede lograr que dicho paciente pueda actuar de manera productiva, tales como tener relaciones sociales, manejo de síntomas, salud física, autonomía funcional y calidad de vida. Dentro de los individuos reconocidos, encontramos los siguientes casos. January, 7 años. Este video que se subió en el 20.188 es parte de un documental donde narra su historia, de una infante diagnosticada con esquizofrenia. S.Y.D. Barrett. El artista fundador de la mítica banda Pink Floyd se encuentra acá porque, de acuerdo a noticias y reportajes, la padecía. Aunque hay que tener en cuenta que también era un consumidor de la sustancia de 3 letras, por lo que aún no hay acuerdo sobre este tema. Situación similar con Edvard Munch, el autor de El Grito. John Nass, un premio Nobel de Economía y con una tesis doctoral a los 21 años, padeció de este trastorno mental de tipo paranoide, que es caracterizada por una preocupación persistente, con delirios ilógicos, absurdos y cambiantes, habitualmente de naturaleza persecutoria, de grandeza o de celos, acompañados de alucinaciones. De hecho, su historia fue plasmada en la película Una mente brillante. La canción John, el esquizofrénico del grupo musical Calle 13 que se lanzó en el 2008, presenta en primera persona los signos y síntomas de este personaje. Cabe decir que en esta canción, se menciona que generó un daño notablemente a su familia, también que desde su perspectiva tiene una relación afectiva con una fallecida, también mentía, con un poco cuidado de su aseo general, realiza daño a animales domésticos y fantasear con atentar contra las personas. Y todo apunta a que está inspirada en una persona real, según en una entrevista realizada al cantante René Pérez, específicamente en un seguidor de estos músicos de Barranquilla, Colombia. Es un tópico bastante común relacionar los trastornos mentales psicóticos con la creatividad y la facultad de plasmar distintas obras que asombran al mundo entero. En este sentido, según el sitio web Adamed, se afirma que los individuos con títulos artísticos tenían un 90% más de probabilidades de ser hospitalizados por esquizofrenia que los graduados de otras carreras. Además, un estudio de más de 150.000 europeos relaciona la creatividad con genes que aumentan el riesgo de esquizofrenia y trastorno bipolar, publicado en el año 2015. Sin embargo, sigue siendo un tema bastante complejo de investigar y que no se supone o refuta hasta que se demuestre lo contrario en relación a la creatividad y el dicho diagnóstico. En una investigación identifican vínculos genéticos entre la esquizofrenia y los factores de riesgo cardiovasculares. Una nueva investigación ha encontrado que las personas con esquizofrenia tienen una propensión genética a fumar y un riesgo genético reducido de obesidad, según publican sus autores en The American Journal of Psychiatry. Identifican vínculos genéticos entre la esquizofrenia y los factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, se pudo vincular muchas de ellas a genes específicos, un paso necesario en lo que sigue siendo un difícil camino hacia la comprensión de las causas de este trastorno y la identificación de nuevos tratamientos. Tristemente, el estigma contra las personas con esta afección es intenso y generalizado, es causa de exclusión social y afecta a sus relaciones con los demás, en particular sus familiares y amigos. Ello contribuye a la discriminación, que a su vez puede limitar el acceso a la atención médica general, la educación, la vivienda y el empleo. Durante las emergencias humanitarias y de salud pública pueden producirse tensiones y temores extremos, pueden quebrantarse los apoyos sociales, se puede producir aislamiento y se pueden interrumpir los servicios de atención de la salud y el suministro de medicamentos. Estos cambios pueden afectar a la vida de las personas que padecen esquizofrenia,
y exacerbar los síntomas ya presentes. Durante las emergencias, las personas que padecen esquizofrenia son más vulnerables que las demás a diversas violaciones de los derechos humanos, como la desatención, el abandono, la falta de vivienda, el abuso y la exclusión. Respuesta corta: es muy complejo de investigar. Según investigaciones y reportes que investigué, no parece ser que los pacientes con esquizofrenia sean los más violentos, contando con su adherencia al tratamiento o consumo de sustancias. Esta temática abre a muchísimas más ramificaciones para indagar si, por ejemplo, una persona que presuntamente comete un hecho castigado por la ley y qué injerencia pueda tener desde lo jurídico. En los primeros tiempos de los cuales se tiene registro, uno de los enfoques para abordar los trastornos mentales correspondía al religioso, del cual a través desde sus creencias muchas personas que escuchaban voces y que la locura era percibida como una enfermedad somática, siendo la Iglesia una institución social con demasiado poder. Todo se trataba como posesión demoníaca y que la conducta desviada como algo en contra de Dios del origen superior, donde su posible tratamiento estaba relacionado con la vigilancia de las autoridades religiosas. Es decir, en otros tiempos quizás hubieran recibido atención psicológica y psiquiátrica, cuando no era una cuestión de demonios sino de salud mental. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Estaré pendiente de tus comentarios. Agradecería mucho tu me gusta y suscríbete para más. Mi nombre es Ico Carlos y espero que estés muy bien.